¿Qué queremos decir cuando hablamos de justicia? ¿Qué queremos decir cuando usamos esa palabra? Cuando quizás, pues muchas veces eso habrá pasado, y a mí también, que nuestras bocas se han llenado de, de muchas quejas, en particular, contra situaciones muy concretas, contra personas concretas, creyendo tener razón, y dijimos, es injusto, o lo que ha sucedido es una injusticia, o te has comportado injustamente. Muchas veces ocurre, muchas veces hacemos esas quejas. Y claro, decir eso, decir algo así, presupone siempre, claro está, que nosotros tenemos idea de qué es lo justo. Si no, no podemos decir que algo es una injusticia o que alguien se ha comportado de manera injusta. A veces ocurre, por ejemplo, sobre todo mucho en los ámbitos de los trabajos, pues con todos los sindicatos por allí, siempre con la gente que está en los sindicatos, y siempre todo está mal, todo lo que la empresa haga está mal, entonces siempre hay injusticias por todos lados según esta parte de los sindicatos, y casi siempre creemos que quienes toman decisiones injustas son los que están arriba, ¿no? Los altos cargos, los jefes, y pensamos que siempre están cometiendo alguna injusticia contra nosotros. Y en otras ocasiones a veces simplemente son asuntos cotidianos del día a día. A veces son los niños los que se quejan contra sus padres de que son injustos con ellos. A veces cuando nosotros también hemos sido hijos, ¿no? Pues todos, cuando éramos más jóvenes pensábamos que habían hecho algo injusto nuestros padres contra nosotros, sobre todo en la adolescencia, y es cuando más razón creemos que tenemos con respecto a esto de la justicia. Y bueno, quienes pues sois padres, madres, lo habréis experimentado también, seguramente con hijos o con nietos o con vete tú a saber, ¿no? La cosa es que siempre hay esa tendencia en nosotros a recriminar las injusticias, a pensar en las injusticias, y casi siempre a pensar que nosotros tenemos razón, por supuesto, y sabemos lo que es justo. Y muchas veces, por más que intentemos negarlo, me doy cuenta de que la injusticia de la que tanto hablamos no suele ser otra cosa, sino que lo que ha ocurrido o lo que se ha hecho es algo que no nos beneficia a nosotros mismos, o que no ha resultado como nosotros queríamos o esperábamos. Claro, la injusticia tiene siempre esta parte de verdad, es decir, que hacen algo que no te beneficia, evidentemente. Pero también hay veces que hay algo que no es una injusticia, sino que tú lo consideras una injusticia porque no te beneficiaba o porque no era lo que tú querías. Y otras veces simplemente es que no estamos de acuerdo con lo que se ha hecho, que no estamos de acuerdo con la persona que ha hecho tal o tal cosa. Pero yo me pregunto, ¿no estar de acuerdo significa siempre que el otro está cometiendo una injusticia? No, no siempre. A veces simplemente es que el otro hace una cosa que yo no quiero que haga, pero me tengo que aguantar, porque no es que sea malo ni sea incorrecto. Entonces, como cada caso tiene su propio particular y como cada caso, digamos, se tendría que ver en su punto, en su lugar, y saber si es una injusticia o no, pues no estamos hoy aquí para ponernos a debatir sobre cuestiones legales y de derecho y de justicia y de injusticia, sino que realmente lo vamos a centrar pues en lo que nuestro texto que vamos a leer ahora nos refleja, ¿no? Vamos a hablar de justicia, por supuesto, pero vamos a hablar de justicia en torno a lo que a nosotros nos compete, que es nuestra fe, que es de lo que vamos a hablar hoy aquí, ¿verdad? Entonces nuestro texto, empezando desde el versículo 1 hasta el 12, dice así: ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Hasta ahí es que vamos a leer en esta mañana, y ahora nos vamos a centrar un poquito en
qué significa todo este tema de la fe, de tomarlo como por justicia y que si la circuncisión, todas estas cosas que suenan extrañas un poco para nosotros o que al menos pues, no vivimos de la misma manera hoy día, ¿no? La primera cosa que yo querría poner pantalla, es una pregunta que yo quisiera meditar con vosotros esta mañana, es esta, ¿no? ¿Qué somos? ¿Acreedores o deudores? Claro, desde el capítulo 1 al 3, que acabamos ya de ver durante todas estas semanas en la carta a los romanos, Pablo ha llevado a cabo todo el rato su discurrir, de su pensamiento de forma magistral, para mostrarnos que ningún ser humano, da igual su raza, da igual su fe, su religión, ninguno es justo, es bueno, es santo, es perfecto en ese sentido en que Dios quiere o le agrada que sea el ser humano. Y claro, dicho esto, cuando nos muestra todo esto, mira, los judíos por un lado, los gentiles por otro, todos están en el mismo lugar, pues llega al capítulo 3, que ya estuvimos viendo, y allí dice: todos estamos destituidos, estamos excluidos, fuera de la presencia de Dios, porque todos hemos pecado. Y claro, al decir esto, al llegar hasta este punto, el apóstol Pablo, parecería que la pregunta que estoy haciendo ahora esta mañana es pues inútil, ¿no? Es una pregunta trampa. ¿Qué somos, acreedores o deudores? Está claro, Jesús, Pablo se ha dedicado 3 capítulos a decirlo. ¿Por qué vuelves por el mismo tema? Bueno, yo sé por qué voy por el mismo tema, ahora os lo explico. Todos sabemos lo que significa la palabra deudor, ¿verdad? Todos, de alguna manera, en mayor o en menor medida, hemos tenido alguna deuda. Aunque haya sido poca cosa a un amigo que le debemos algo de alguna comida o de lo que sea, pero todos hemos tenido alguna deuda. Sabemos lo que significa ser deudor. El otro término, el de acreedor, se suele utilizar menos, quizá probablemente porque nuestra pobreza nos implica ser deudores casi siempre, pero el acreedor es el otro término, es decir, el acreedor es la contraparte, es la persona que, digamos, tiene el derecho de que se le satisfaga una deuda. Es la persona a la que le pagamos esa deuda. O que incluso podríamos decir que es la persona que tiene mérito para obtener algo. Pablo, de manera muy hábil, nos va a poner ahora el ejemplo de Abraham, pero no nos va a poner el ejemplo de Abraham en el sentido de esfuérzate mucho por imitar a este gran hombre, sino más bien precisamente como eso, como ejemplo, es decir, como modelo de cómo se ve cualquier persona que tiene fe de la misma manera que la tuvo Abraham. Pero en especial, ¿por qué Pablo saca la figura de Abraham aquí? Bueno, evidentemente porque él es el padre de los judíos, el padre de la fe. Después vamos a ver cómo es el padre de todos los que son creyentes, pero especialmente el padre del pueblo de Israel, ¿verdad? El padre de los judíos. Y en el judaísmo, ya sea antes, el tiempo de Pablo, el tiempo de Jesús, como sea ahora, la figura de Abraham es muy importante, claro, ¿no? Porque ellos se consideran la descendencia de Abraham, y si son la descendencia de Abraham, por lo tanto ellos son el pueblo del pacto que Dios hizo con Abraham. Y ese simple hecho ellos ya les convierte en el pueblo de Dios, independientemente de cualquier otra cosa. Ellos son la descendencia de Abraham. De hecho, si os acordáis, hay algunas alusiones al Evangelio sobre este tema y discusiones, sobre todo con fariseos y todo esto, acerca de este tema. Por ejemplo, en Lucas capítulo 3, versículo 8, no hace falta que lo busquéis, allí Juan el Bautista está predicando y en concreto les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Como que ya Juan el Bautista está preparándoles el camino y la mentalidad a decirles: espera un momento, no te centres tanto en que sí, que tienes a Abraham por padre, porque es que Dios puede levantar hijos a Abraham de cualquier lugar. No te escudes en eso de que tú eres descendencia de Abraham. Entonces, para que veáis que los judíos lo tenían muy en mente esto y lo siguen teniendo. O sea, no, mi padre es Abraham, no es como decir estoy bautizado, soy cristiano, ¿vale? Algo de este estilo, digamos. ¿Qué es, sin embargo, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí y lo que en verdad nos quiere mostrar, ¿no? Y es una verdad que está en el Antiguo Testamento, lo que pasa que parece que no se dieron cuenta. Es una cosa que pasa desapercibida, como todos los buenos detalles de la Biblia, siempre pasan desapercibidos. Pero claro, la cosa es que si pasan desapercibidos puedes empezar a decir cosas que no son, que es un poco lo que le pasó a los judíos. Lo que leemos es que Abraham creyó a Dios, dice. Confió en él, confió en la promesa que Dios le había hecho. Ahora vamos a ver un poco más adelante qué es todo esto de la promesa, qué es lo que sucedió allí, ¿no? Pero dice que creyó a Dios y por esa fe Dios lo consideró justo.
Literalmente está diciendo eso. Y creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia. ¿El qué le fue contado por justicia? Su fe. La fe en la promesa de Dios. Como ocurre muchas veces, siempre tenemos la tendencia a olvidar las malas cosas de aquellas personas que han sido importantes para nosotras o que siguen siendo importantes para nosotras, tengamos o no relación ya con ellas. Tendemos a olvidar todas sus cosas malas y no nos acordamos de ellas, ¿no? Como que las queremos olvidar y obviar. A nosotros nos pasa lo mismo con todos los personajes que consideramos los buenos de la historia de la Biblia. Si te pones a leer la vida de los patriarcas, y bueno, en este caso en concreto Abraham, pues veréis sus vidas eran como cualquiera de nosotros, pues intentaban hacer lo mejor posible con lo que tenían, la liaban bastante, cometían muchos pecados terribles, igual que los podemos cometer nosotros, hacían cosas que dices, pero ¿cómo puede ser esto posible? Y luego a la vez de repente aparecía y hacían cosas asombrosas por la fe, ¿verdad? Es un poco lo que ocurre con Abraham. Él en este momento está teniendo una fe pues digna de admirar en Dios, o bueno, cuando por ejemplo el sacrificio de Isaac, son como obras de gran fe, pero luego te le encuentras pues allí, ¿verdad? Mintiendo a Faraón, o haciendo esto por allí, haciendo esto por allá. O sea, te das cuenta cómo la cosa no es nunca ni blanco ni negro, ¿no? Entonces, la cosa es que, digamos, tenemos un poco más una imagen verdadera de cómo es la vida de Abraham o de los patriarcas. Tendemos a olvidar todas estas cosas malas y, de alguna forma, al pueblo judío le pasó lo mismo. De tal manera que había cosas quizás en Abraham o en otros patriarcas que, oye, esto no puede ser. Abraham no era idólatra. Pero es que Abraham venía de Ur de los Caldeos y su padre también era idólatra y probablemente él fue idólatra. Entonces, como los judíos no eran capaces de aceptar, ¿cómo va a ser el padre de la fe un idólatra en su tiempo? Pues probablemente lo era. Entonces, pues empezaron a idear todo aquello, una especie como de historia heroica, quizás, ¿no? Como le ocurrió a muchos otros en otras culturas. Entonces, pues a Abraham de repente ya se le despojó de todo lo que pudiera ser feo, malo, o se le intenta buscar otra explicación o lo que sea. Les pasó a ellos, nos pasa a nosotros. Olvidamos también, cuando leemos las escrituras, todos esos personajes que a veces los queremos poner como grandes ejemplos y realmente no hay nada en ellos digno de admirar, excepto solo una cosa, y ni siquiera es de ellos, que es su fe. Como dice el autor de Hebreos allí en ese capítulo magistral de los héroes de la fe, lo que destaca allí es la fe, no nada más, ¿no? Todo lo que hicieron por la fe, pero fue fe en definitiva. Bueno, le pasa un poco también al pueblo judío todo esto, ¿verdad? Y no, nuestro padre es Abraham, y tenemos a Abraham por padre, y somos el pueblo del pacto y todo eso. Claro, nuestro texto nos está mostrando que si Abraham hubiese sido justificado por las obras, o sea, está poniendo como un hipotético, ¿no? Si Abraham fuese justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero dice Pablo, pero no para con Dios. ¿Por qué? Porque no fue así como sucedió, básicamente. O sea, no tuvo grandes buenas obras delante de Dios como para justificarse y gloriarse. Por lo tanto, no puede ser así. La realidad es de lo que sucede con Abraham es lo que nos lleva a meditar, digamos, en nuestro primer punto en esta mañana. Y es, no hay en realidad nada, no hay ninguna grandísima obra en nuestra vida, ¿no?, con la que nosotros podamos llegar a Dios para enorgullecernos, para jactarnos, para gloriarnos, para, digamos, usarlo como una moneda de cambio delante de Dios, para torcerle el brazo y decirle, ahora sí tienes que estar a mi favor porque, mira, ¿no?, me comporté de tal manera. No hay nada así, no, realmente no hay nada así, y Pablo lo deja claramente aquí. Si Abraham fuese justificado por las obras, tendría que gloriarse, pero no para con Dios, porque no ocurrió así ni va a ocurrir. Entonces, esto es la primera cosa que yo querría rescatar, ¿no?, de todo esto que estamos meditando, del tema de acreedores y deudores y todo esto, ¿no?, para que os fijéis lo pronto que nos volvemos al otro punto pensando que somos nosotros los acreedores, ¿no? Yo quisiera, para terminar con este primer punto, que centremos nuestra atención en el versículo 4 concretamente, que dice: al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y es ahí donde yo me quería centrar con la pregunta de qué somos, acreedores o deudores. El que obra, el que trabaja, evidentemente su salario no es gracia, su salario es una deuda. Él está trabajando y merece un pago, por tanto, aquel que le emplea en cierta cosa tiene como deuda el empleador pagarle a él porque está trabajando para él. Evidentemente, eso lo vemos hasta el día de hoy, ¿verdad? Si no, ¿cómo viviríamos? Sin embargo, aquí dice, pero al que no, se le cuenta como gracia. Y realmente esta es la realidad.
no fue la obra de Abraham, fue la fe. Y la fe no es una obra. La fe, según el capítulo 2 de Efesios, es un don de Dios. Por tanto, la fe más bien es un canal, es un medio por el cual nosotros recibimos esa gracia de Dios y esa justicia, pero no una obra. Es decir, nadie podrá gloriarse de su fe, nadie podrá decir, mira mi fe. No quiere decir que Dios no le agrade la fe o no alabe incluso la fe. Muchas veces lo vemos en los evangelios, qué grande es tu fe, por tu fe se ha hecho, ¿no? Pero la fe nunca es una obra, eso es lo curioso, nunca es una obra del ser humano. Por tanto, al que no obra, su salario se le cuenta como gracia. Y esto es lo que viene al final a decir, que Dios no es el deudor nuestro. O sea, Dios no tiene ninguna deuda con nosotros, por nada, por ningún motivo, ni siquiera por la fe, sino que lo que nos ha dado, nos lo ha dado de manera gratuita, ¿no? Por gracia, eso es lo que viene a significar. Ahora bien, esto es lo que yo también quería meditar con vosotros en el punto 2. Leemos claramente que Dios sí ha tomado en cuenta algo en el ejemplo de Abraham. Por un lado estamos diciendo, absolutamente no hay nada, y esto lo estoy diciendo en serio, no hay nada que Abraham pueda darle a Dios para que él lo tome en cuenta. Pero resulta que en el texto vemos que Dios sí ha tomado algo en cuenta, entonces vamos a ver exactamente qué es. Y claro, Pablo aquí quiere hacer una comparativa para que podamos entender lo que ha sucedido también con nosotros, porque él lo está poniendo como modelo y como ejemplo de todos los demás creyentes. Nuestro texto usa la siguiente expresión, dice, le fue contado por justicia. Vuelvo a repetir, ¿qué le fue contado por justicia? ¿El qué? Que creyó a Dios, creyó su promesa. Si nos vamos a Génesis 15, capítulo 6, bueno, si lo queréis ir, si no hace falta. Allí vemos que Dios se presenta a Abraham en una noche estrellada. Abraham está ahí, pues no sé, quizás dándole vueltas a su mente, debatiéndose, ¿no? Porque no tiene hijos. No tiene hijos en su casa. Entonces está diciendo, ¿quién se va a quedar con mi casa? Mi siervo. Entonces él está dándole vueltas a esto, ¿no? Vosotros sabéis, y bueno, hoy día sigue sucediendo, pero especialmente en la antigüedad, el hijo heredaba todo lo que fuera del padre y así se iba sucediendo las cosas, ¿no? Entonces, ¿quién se va a quedar con mi casa si yo no tengo hijo? Y soy mayor ya, tengo mucha edad. Bueno, él estaba debatiéndose en todo este tema, ¿no? Y entonces Dios se aparece en una noche estrellada allí a Abraham, le hace saber que está con él y le hace la promesa de que va a tener un hijo, ¿no? Y entonces dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso lo dice allí en Génesis 15, que es lo que Pablo ha citado aquí. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esta palabra contado por justicia, contado, le fue contado o le fue tomado en cuenta, tanto en el hebreo como en la traducción que se hizo del hebreo al griego, es una palabra que significa o tiene un sentido como muy administrativo. Significa calcular, estimar, tomar cuenta, hacer inventario. Entonces un poco en ese sentido, ¿no? Quizás nos ayude a aclararlo otro texto que usa la misma palabra en el Nuevo Testamento, aunque es la contraparte, pero por ejemplo en 2 de Corintios 5, 19 dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Tomándoles en cuenta. La misma palabra que en uno y en otro lado está. Evidentemente son dos ejemplos contrapuestos. En el de Génesis 15, en el caso de Abraham, Dios está tomando la fe en consideración y en cuenta, mientras que en el texto de Corintios Dios no está tomando en cuenta los pecados de los hombres, no está ahí calculando y estimando los pecados, haciendo inventario de los pecados para cargarlos sobre los hombres, sino que está, por medio de Cristo, reconciliándolos con Él mismo. Entonces esto es lo que significa, ¿no? No tomar en cuenta, considerar, calcular, hacer inventario del asunto. Por tanto, vemos que Dios sí ha tomado en cuenta una cosa, sí ha hecho inventario de una cosa en la vida de Abraham, su fe. Ahora bien, vuelvo a lo mismo, esta fe no es una obra suya, es la fe de Abraham, pero no es una moneda que él tiene guardada aquí como diciendo, ahora sí, ahora es cuando la uso, toma Dios mi fe, y entonces ya Dios está completamente allí, no puede hacer nada con su vida o no, Abraham me ha derrotado, ¿no?
En Efesios 2, que es el texto que usé antes, dice: por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto no es de vosotros, sino un don de Dios. Ambas cosas, el ser salvo por gracia y la fe por medio de la cual recibimos esa gracia. Las dos cosas son de Dios. Eso es lo que dice el texto el texto a los Efesios. Ambas cosas. Y aquí está lo interesante y lo que sucede en el centro del Evangelio de Jesús, ¿no? Que Dios toma en cuenta nuestra fe para que por medio de nuestra fe, como a través de un canal, nosotros recibamos su justicia. No es que nuestra fe sea justa, sino que la fe, ¿cómo decirlo?, abre como el canal para que la justicia de Dios haga toda para nosotros, la derrame, ¿no? Y recibamos la justicia de Dios como si fuera nuestra, como si aquel acto realmente nos justificase, porque es muy justo, pero claro, recibir la justicia de Dios. De esa manera nos reconcilia con Dios, somos salvados con Dios. Eso quiere decir que hay algo que Dios no ha tomado en cuenta a la vez. A la vez que está tomando en cuenta la fe, hay algo que no debe tomar en cuenta de nuestra vida, porque si lo tomara en cuenta, entonces aquí explotaría el mundo, ¿verdad? Y concretamente ocurre una cosa que está en el Salmo 32, también en el Antiguo Testamento, y que Pablo está citando aquí. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, cuyos pecados son perdonados, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esto es exactamente lo que sucede con nosotros y lo que el Evangelio de Jesús significa, implica y nos trae. Y esto, aunque lo damos por hecho, y ahora mismo mientras lo estoy diciendo, lo estamos dando por hecho, y estamos pasando de largo completamente por esta frase como si fuera cualquier otra cosa, esto es asombroso, aunque no lo parezca, que Dios no ha tomado en cuenta nuestro pecado, que Dios no nos está culpando de nuestro pecado cuando confiamos en Jesús. Eso es asombroso. Y esto se junta con la última predicación de la que estuvimos hablando, cuya pregunta era: ¿cómo puede Dios ser justo y salvarnos? Y estuvimos viendo cómo lo hizo a través de la cruz, ¿verdad? Que Él justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora se conecta con esto. Dios no nos está culpando de nuestro pecado. ¿Por qué no nos asombramos de esto? Utilizaré las palabras de Jesús: por la dureza de nuestro corazón. Es por eso que no nos asombra que Dios no nos culpe de pecado. Porque nos creemos que ese es su trabajo, tiene que hacer eso es como Él funciona. ¿Cómo es que Dios no toma en cuenta mi pecado y lo cubre sin darme castigo por ello? Él es justo, Él es bueno, Él puede castigarme con todas las de la ley, y si lo hiciera, resulta que seguiría siendo bueno. Y sin embargo, no me está culpando de mi pecado. No me está culpando de todas las gravísimas consecuencias que implica mi pecado, sino que está tomando la fe en su promesa como justicia para mí. No sé cómo decirlo para que nos asombre. Supongo que no puedo decirlo. Solo el Espíritu de Dios nos puede asombrar de esto. Y le pido a Dios que así sea, que nos asombre este perdón divino, porque es maravilloso lo que nos está diciendo aquí. Es aquel cuyo pecado no es tomado en cuenta, sino que literalmente es como que lo cubre para no verlo, se limpia. Por eso quiero ir a una última parte antes de ir a clímax. Y es como todas aquellas cosas que son demasiado buenas como para creérnoslas. Porque en la vida ocurren un montón de cosas tan buenas que a veces decimos: espera un momento, que esto es demasiado bueno para ser cierto. Bueno, como todas las cosas buenas entonces, y quizás esta sea la única realmente buena que podemos decir con toda seguridad es lo mejor, lo más bueno. Y Dios, conociendo lo grande que es nuestra debilidad humanamente hablando, pero también para demostrar su nombre, su gloria y su poder, ha garantizado esta salvación y esta justicia que nos ha dado sin la necesidad de nuestras obras. Concretamente, Pablo de repente pasa a hablar de la circuncisión y tú te quedas aquí un poco raro porque dices: ¿qué me quieres decir, Pablo? ¿Por qué estás hablando de la circuncisión? Estabas en un punto álgido hablando sobre la fe, la justicia que viene por la fe, y ahora de repente la circuncisión. Claro, tener en cuenta que Pablo, sobre todo en los primeros capítulos, o generalmente incluso hasta el final,
está todo el rato luchando el tema de, oye, judíos, gentiles, mirad que no solo son los judíos, mirad que también los gentiles, todo ese tema, ¿verdad? Pero ha sacado el ejemplo de Abraham. ¿Qué le pasaba a los judíos? Una vez más, no solo estaban orgullosos de ser de la descendencia de Abraham, estaban orgullosos porque eran la circuncisión. Ellos tenían una señal en su cuerpo, solo los hombres, evidentemente, una señal visible que les demostraba que ellos eran el pueblo de Dios, que Él había hecho un pacto con ellos y punto y final. Somos la descendencia de Abraham, somos el pueblo de Dios, así, ya venía dado, venía hecho. Pero claro, Pablo, que es un absoluto genio, tiene ahí un as en la manga, que lo va a sacar ahora, por eso está hablando de la circuncisión, y desmonta todo el argumento de los de su propia sangre. Resulta que cuando Abraham es justificado por medio de la fe, ¿en qué condición estaba? Dice, incircunciso. Entonces, primero, aquí ya se ha roto el argumento, eso es lo primero, pero bueno, sigue. La cosa, bueno, de hecho, cuando recibe la promesa que Abraham cree en Génesis 15, no es hasta Génesis 17, es decir, como 13 o 14 años después, que Dios no le revela el tema de la circuncisión. Y entonces cuando él se circuncida y circuncida su descendencia y todo eso. 13 o 14 años como mínimo desde un evento hasta el otro. Por tanto, Abraham se tiró 13 o 14 años incircunciso, pero justo por la fe. Entonces aquí está el argumento de Pablo, ¿verdad? Entonces, pues nosotros nos preguntamos como gentiles, ¿qué es la circuncisión? ¿O de qué vale? ¿O de qué sirve? ¿O de qué aprovecha? Que era lo que también los judíos están planteando aquí. Entonces, ¿para qué estamos circuncidados? Es decir, ¿qué ventaja tenemos? Ya lo vimos eso en los capítulos 1, 2, todo esto, ¿verdad? Claro, alguno me podría decir, no, es que Dios es muy sabio y esto era una cosa sanitaria e higiénica. Eso lo sabemos hoy, pero la Biblia no nos deja esta interpretación. La Biblia no nos deja una interpretación higiénica o sanitaria, no tiene nada que ver. La interpretación que la Biblia nos da es la siguiente, y además lo hemos leído aquí en este capítulo de Romanos. La circuncisión era una señal. ¿Qué es una señal? Es algo que nos dirige, que nos enfoca hacia algún sitio. Cuando vamos caminando por la calle y vemos una señal o en el GPS miramos, ¿qué está haciendo? Señalándonos. La circuncisión era una señal. ¿Hacia dónde enfocaba? Evidentemente hacia la seguridad de la justicia que Dios estaba dándole a Abraham y a su descendencia por la fe. Esa era una señal visible. Era como que Dios estaba queriendo dar una garantía de manera visible de esa realidad, ¿no? Nosotros que somos cristianos no hemos heredado la costumbre de la circuncisión porque sabemos que somos todos gentiles, la mayoría gentiles. Generalmente no hay muchos judíos de raza cristianos, que los hay, por supuesto, pero la gran mayoría somos gentiles. E incluso mucho más. Creemos que la circuncisión era una práctica ritual y ceremonial que tuvo su lugar en un momento dado, pero que a través de Jesucristo todas esas cosas ya se han cumplido. Lo ritual, lo ceremonial, todo, las leyes, absolutamente todo se ha cumplido en Jesús, ¿no? Entonces, claro, a nosotros nos deja esto un poco como sin saber muy bien a qué significa, pero nos hace plantearnos una pregunta. Espera un momento, Dios le da una señal a los judíos para que tengan como algo visible en lo que confiar, es decir, vale, mira, Dios nos dio una señal visible, Dios está con nosotros, nos ha dado su justicia. ¿Y nosotros? ¿Nos ha dado a nosotros alguna señal visible? ¿Nos ha dado una muestra visible acerca de semejante a esto, semejante a la circuncisión? ¿Nos ha dejado Dios sin señal, acaso? Pues no nos ha dejado sin señal. De hecho, desde muy temprano en la Iglesia se interpretó que el Señor Jesús había dejado dos ordenanzas o dos sacramentos que precisamente son señales visibles acerca de la gracia de Dios. Uno, por supuesto, es el bautismo y el otro es la Santa Cena. Ambas cosas son visibles y señales de su gracia. La Santa Cena ya lo hemos repetido muchas veces, ¿no? Y además es la que siempre repetimos, es el sacramento o ordenanza que repetimos constantemente, porque el bautismo generalmente solo es una vez. Pues es una señal visible a través del pan y del vino, son dos elementos visibles, que nos garantiza, no por sí mismo, no por el pan y el vino como si tengan poder en sí mismos, sino por la fe que acompaña a lo que estamos haciendo, a tomar ese pan y ese vino, nos está garantizando precisamente que somos parte del cuerpo de Cristo, que tomamos de Él su vida, que estamos viviendo por Él, por su muerte, por su vida, por su pan, por su cuerpo, por su sangre, ¿verdad? Y el bautismo, que solo se aplica una vez en la vida generalmente, excepto
en las partes de la Reforma Radical, de donde también vienen los bautistas y todo eso, que se aplicó por segunda vez, ¿verdad? Porque estaban bautizados de pequeños y volvieron a bautizarse. Pero bueno, el bautismo generalmente se aplica una vez. Es otra señal, que es la señal que garantiza que nuestra entrada al pacto con Dios, nuestra entrada al pueblo de Dios, y no solo eso, sino que morimos para resucitar con Cristo, ¿no? O sea, es una señal visible, se está viendo, lo vemos claramente, pero está mostrándonos la gracia del Señor ahí. Bien, dicho esto, sí tenemos señales visibles como cristianos. De hecho, tenemos dos, el bautismo y la Santa Cena. Pero me quiero centrar en el bautismo, por una razón. El bautismo, muchos reformadores, y a ver si os convenzo, muchos reformadores, no yo, muchos reformadores, tuvieron en consideración que el bautismo era semejante o era la similitud de la circuncisión judía. Y hay un texto en concreto, está en Colosenses, en la carta a los Colosenses, en la que Pablo dice lo siguiente: en él, es decir, en Cristo, también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esa es la primera parte. Por tanto, Dios en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, también nos ha circuncidado. No literalmente, sino espiritualmente. Bien, hasta ahí está bien. Sigue y dice lo siguiente: en la circuncisión de Cristo. Y ahora, automáticamente, fijaos la conexión que Pablo hace. Es el mismo texto, sepultados con él en el bautismo. Como que hace la conexión de la circuncisión y el bautismo como si fuera exactamente lo mismo, ¿verdad? Lo que pasa es que para nosotros en el Nuevo Testamento es el bautismo la señal. Por tanto, nosotros también hemos recibido la misma señal que los judíos. Hemos recibido la circuncisión. Lo que pasa es que la circuncisión, como decían los profetas, es la del corazón. Y esa circuncisión la hemos recibido a través del bautismo. Esa es la señal que nosotros tenemos. Es por eso que no vale decir, sí, yo me bauticé, soy cristiano, como se suele decir, yo estoy bautizado, soy cristiano. No, porque no es en sí el bautismo. Es la fe que acompaña a esa señal la que importa. Dios, por supuesto, nos da gracia a través de ese bautismo, a través de esa Santa Cena, pero tiene que ir acompañada de fe. Si no hay fe, ¿de qué vale? O sea, es simplemente un símbolo más, ¿verdad? Por tanto, no es el símbolo en sí, es la fe que acompaña eso. Sabiendo entonces que somos pecadores, que Dios no ha tomado en cuenta nuestros pecados, sino que se nos considera justos por la fe y que nos da garantía de la salvación, una garantía visible, ¿qué es lo que nos queda? Aunque parece que no queda nada ya por decir, queda una cosa, y es que queda ver en quién es posible todo esto. Porque estamos hablando de fe y de justicia, pero fe y justicia, quiero decir, cualquiera puede hablar de fe y justicia y ¿qué pasa? Genéricamente, fe, sí, tengo fe. La justicia, sí, pero ¿qué? ¿No? ¿De dónde viene esa fe? ¿Hacia dónde se dirige o a quién se dirige? Es una fe genérica, es una justicia como la de cualquier juez o rey que puede ofrecer en un juzgado. Los judíos se equivocaron porque interpretaron que eso de la descendencia de Abraham tenía que ver simplemente con ellos y ya está, ¿no? Con la descendencia puramente étnica y física que a través de Abraham viene. Y lo atribuyeron para ellos de una forma tan cerrada y tan orgullosa que allí lo vemos. No. ¿Quién son los verdaderos salvados? ¿Quién es el pueblo de Dios? Solo los judíos, de raza, digamos. Y todo porque no detectaron aquel detalle que Pablo se da cuenta: la fe de Abraham. Y que la fe de Abraham era cuando estaba incircunciso, por tanto, él es el padre de los que tienen fe en la circuncisión y en la incircuncisión. Él es el padre de absolutamente todos los que son de la fe de Abraham. No por ser de esta raza en concreto, no por tener un corte, sino por la fe. Y concretamente Pablo en la carta a los Gálatas, fijaos lo que dice, esto es asombroso, esto lo leo hasta con concentración. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Vuelvo a repetir lo mismo en la carta a los Gálatas. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, a cualquiera de nosotros, dio de antemano la buena nueva, es decir, el Evangelio, a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones.
De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Esto me parece espectacular lo que va a decir Pablo. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto es asombroso, otra vez. O sea, Pablo se acaba de dar cuenta de que eso de la descendencia de Abraham es mucho más que simplemente los hijos físicos que van naciendo de Abraham y se forma un pueblo y no sé qué. Espérate un momento. Que aquí entra la fe también. Y si esto es así, esto quiere decir que la simiente, la descendencia, es en mayúsculas. Quiero dejar por aquí al final. La descendencia en mayúsculas, dice Pablo, es Cristo. O sea que la promesa de la descendencia no es tanto que si Isaac, que si no sé qué, que también. Pero está apuntando a una cosa más importante. Está diciendo, Dios le dio de antemano la buena nueva a Abraham, el evangelio a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones, es decir, absolutamente todos, da igual, independientemente de su religión y su raza. Por tanto, lo que nos viene a decir es esto, que la verdadera descendencia de Abraham, los verdaderos hijos de Abraham, son los que, como él, tienen fe en la promesa que Dios le dio a Abraham, y por tanto son hechos hijos de Dios en Cristo, porque la promesa hecha a Abraham, al final, es Cristo, básicamente. O sea que lo que Abraham creyó, fijaos en esto que me explota la cabeza, lo que Abraham creyó, aunque muy velado, fue en Jesús. Básicamente. Eso es lo que creyó Abraham. Eso es sorprendente, ¿verdad? Por tanto, si nosotros tenemos esa misma fe, entonces somos hijos de Abraham e hijos de Dios por la fe en Jesús. Y por tanto tenemos la misma justicia que Dios le dio a Abraham. ¿Somos deudores? Sí. Somos deudores, pero Cristo ha pagado absolutamente toda nuestra deuda por completo cuando se dirigió a la cruz y clavó allí todo lo que estaba en nuestra contra y pagó en su propia carne todas las consecuencias de nuestros pecados. ¿Somos pecadores? Absolutamente somos pecadores, pero Dios ha cargado sobre su propio Hijo nuestros pecados, de tal manera que por la fe en Él nosotros ya no estamos con ese peso sobre nuestros hombros y somos libres. ¿Somos injustos? Ciertamente que somos injustos, pero por la fe y sabiendo que el origen es la gracia de Dios, podemos recibir la justicia de Dios por la fe, siendo ahora vistos y considerados por Dios como si fuésemos realmente intachables, como si fuésemos el hombre y la mujer más justos sobre la tierra, porque hemos recibido su justicia, la suya, la de Jesús. Por tanto, cuando hablamos de justicia, y con esto termino con lo que comencé en mi introducción, cuando hablamos de justicia, no podemos hablar de otra cosa, sino de la que Dios mismo ha llevado a cabo a través de su Hijo y nos ha dado por medio de su Hijo. Esa es la verdadera justicia que necesitamos y muchas veces no tiene nada que ver con la justicia de la que hablamos y de la que queremos. Con este asombro de este texto maravilloso, quisiera pues